Hola, bienvenidos a Dalicias Recetas. Hoy te muestro cómo preparar unos deliciosos pasteles de hojaldre con manzana y caramelo salado, muy fáciles de hacer. Mira qué buena pinta tienen. Si quieres probarlos, vamos con la receta. Los ingredientes que necesitamos son 2 láminas de hojaldre, 2 manzanas, 100 gramos de azúcar, 100 mililitros de nata, también conocida como crema para batir o crema de leche, 50 gramos de mantequilla, 60 mililitros de agua y media cucharadita de sal. En primer lugar, preparamos el caramelo salado. En un cazo a fuego medio bajo ponemos el agua y el azúcar. Lo dejamos que hierva, sin moverlo en ningún momento, durante unos 15 minutos aproximadamente, pero siempre vigilando para que no se queme. El caramelo se irá formando solo poco a poco, verás cómo va tomando color. En el momento que veamos que ya tiene un color dorado, pero no muy oscuro para que no quede amargo, le agregamos la mantequilla y removemos enérgicamente para que se disuelva bien en el caramelo. A continuación le añadimos la nata, que removemos también para que se incorpore. Luego le ponemos la media cucharadita de sal. Apagamos el fuego mientras seguimos removiendo hasta que quede todo bien ligado y ya tendremos listo nuestro caramelo salado. La verdad es que por sí solo está buenísimo y se puede utilizar en muchos dulces y tartas, o también como topping de frutas, tortitas, helados, vamos, con lo que más te guste o se te ocurra. Mientras el caramelo se atempera un poco, continuamos con la receta. Extendemos la plancha de hojaldre y con un cortador o un vaso boca abajo si no tienes, vamos cortando círculos de masa. Los ponemos en una bandeja para horno, le ponemos encima manzana cortada en daditos y después una generosa cantidad de caramelo salado. Luego pasamos un pincel mojado en agua por el borde de cada pastelito para que se adhiera bien otra capita de hojaldre que le pondremos encima. Ahora pasamos un tenedor alrededor para dejarlo cerrado y sellado. Después pintamos la superficie con un poquito de agua y le espolvoreamos un poco de azúcar por encima a cada uno. Por último, los llevamos al horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 10 o 15 minutos o hasta que estén dorados. El tiempo dependerá de la potencia de tu horno. Aquí están recién salidos del horno, doraditos, calentitos. ¡Qué buenos! Por último, los ponemos sobre una rejilla para que se enfríen por completo sin humedecerse y queden riquísimos y crujientes. Voy a probar uno y te voy a enseñar cómo quedan por dentro. Te animo a que los prepares, ya que son muy fáciles de hacer y están muy ricos. Mira qué pinta tan estupenda tiene el caramelo. Espero que te haya gustado la receta, tanto como a mí. Si es así, te agradezco que le des a me gusta y te suscribas al canal. Dime qué te ha parecido en comentarios. Hasta pronto, gracias.